Así que bueno, bienvenidos nuevamente a esta la lección número 4 y en la medida que cuando que vayamos a crecer y tengamos este privilegio de compartir el Evangelio, nos vamos a encontrar como siempre con dificultades, porque el mundo nos ofrece dificultades y porque la gente que viene tiene también una naturaleza pecaminosa por la cual van a tener que ir creciendo, nunca se va a acabar hasta que Dios venga, pero va a traer problemas en la iglesia. La iglesia no es o sea, no es un club de santos, aunque todos somos santos en la iglesia. Bienvenido, Marcelo, Dios te bendiga. La iglesia es más Bueno, bien un hospital de pecadores. Eso es lo que es la iglesia, un hospital de pecadores. Entonces, por supuesto, no podemos esperar, a veces uno espera en que la iglesia sea perfecta y no lo es. Pero al mismo tiempo también, sí es cierto que nosotros como cristianos estamos llamados a tener un estándar más alto, a que reflejamos con nuestra vida lo que decimos con nuestra boca y lo que se supone que tiene que estar en nuestro corazón. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, déjenme quitar esto de aquí y ponemos esto aquí. Vamos a abrir con oración. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente en esta noche por este privilegio que tenemos, Señor, de reunirnos alrededor de tu palabra para, para aprender, Señor, para aprender de lo que has hecho con nosotros, para que nos sigas moldeando, nos sigas ayudando a crecer. Y bueno, Señor, para que nos ayudes a cuidar a tu pueblo, a tu gente, tal como hizo Salomón, que no pidió nada para él. Señor, así hacemos nosotros, no queremos nada personal para nosotros en el sentido de que nos beneficie a nosotros simplemente de forma física, sino que queremos que nos beneficie, Señor, que nos ayude espiritualmente, pero para poder guiar a tu pueblo, para la gloria de tu nombre. Sabemos que todas las personas allá afuera, cada una de ellas son almas preciosas por las cuales tú entregaste a tu Hijo y queremos, Señor, bueno, servirlas así tal cual. Nuestro amor hacia ti nos lleva a servirla, tal como tú, Señor, como le preguntaste a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, sí, así hacemos nosotros. Recibimos también con humildad ese mismo mandato, ve y alimenta y cuida a mis ovejas. Gracias, Padre, por este privilegio. Ayúdanos a reflejarte en todo lo que hacemos. Esta y todas las cosas las pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, entonces, vamos a repasar un poquito sobre el video y las cosas que vieron. Detalles sobre Marcos, pueblo natal, Marcos, algún voluntario que me diga, él nació en dónde nació Marcos, y no estoy hablando del comandante Marcos allá en Chiapas, sino del Marcos que vimos en el video. José. en Jerusalén. Jerusalén, muy bien. Vamos a hablar también de quiénes fueron sus parientes y la mala decisión que tomó de joven. Entonces, bueno, aquí tenemos la primera pregunta de Jerusalén. Juan, ¿sabemos algo de quiénes fueron los padres de Marcos, también llamado Juan Marcos? María, su mamá, y pues, su pariente Bernabé. Excelente. Bernabé, María su mamá y Bernabé era primo de Juan Marcos. O sea, evidentemente, o sea, es bien bonito porque o sea, esto no es otra cosa sino nos muestra la Biblia, lo importante que tenemos cada uno de nosotros como padres, de vivir nuestra fe. Ah, el carcelero le preguntó a Pablo qué tengo que hacer para ser salvo y que le respondieron, Pablo le respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. La familia no es que salva inmediatamente porque tú tengas fe, pero es bien obvio que nosotros como padres le llevamos la palabra a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestra familia, y se extiende y se propaga. Ese es nuestro primer círculo de misión, es nuestra propia familia. Y aquí vemos eso ocurriendo. En las familias donde es bien, bien lindo, donde las familias donde existe y se propaga el evangelio, se reúnen, celebran las Navidades juntos y las celebran de la forma correcta, no simplemente por la comida y lo demás, eso está bien, pero manteniendo a Cristo como el centro de lo que están haciendo, en fin, hay muchas ventajas de todo esto.
La mala decisión que tomó de joven, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué hizo Juan Marcos? Que al apóstol Pablo no le gustó mucho. Bueno, y me imagino, no fue solamente el apóstol Pablo, estoy seguro que a nadie le gustó, ¿no? Pero el apóstol Pablo tenía problemas con eso. Tere, Pues los abandonó en su primer viaje, él decidió regresar, ya ya, no los dejó. sí, eso fue. Marcos abandonó a Pablo y Bernabé durante su viaje, que creo que fue en Panfilia. Llegaron allí y llegó un momento en que se fue, ¿no? Ah, ¿Qué tan duro podemos ser con Marcos? Un muchacho, un tipo joven, en un viaje misionero y no sabemos ni siquiera exactamente la razón por la cual se devolvió. Quizás tuvo una emergencia, el hecho fue que al apóstol Pablo no le gustó, por lo tanto es que probablemente no haya sido algo tan grave, pero Marcos estaba cansado, en fin, una de las características de los jóvenes allí es que tienen energía, los jóvenes tienen mucha energía, pero no tienen una cosa que se llama estamina. Estamina no es lo mismo que energía. Estamina es continuidad, es perseverancia. O sea, los muchachos son como explosiones de energía, ¡boom! Y se acabó. En cambio, cuando una persona está más fuerte, tiene estamina. La energía es consistente y permanente y se mantiene hasta que llega al final. Pero eso se va creciendo, se va haciendo con el tiempo y bueno, Marcos no era ah, exento de eso, ¿no? Entonces, vamos a hablar de dos cosas mientras nosotros, dos conceptos bien importantes. Juan, cuénteme, tiene una pregunta o un comentario. Entonces, esta decisión que tomó de abandonar a Pablo y a su primo, ¿verdad? Eh, Podemos tomarlo como ejemplo, si alguien de la iglesia, algún congregante, ¿verdad? O una pareja o un joven, ¿verdad? Y que no, pues voy a hacer esto, yo voy a trabajar para la iglesia y que se arrepienta y que diga, no, sabes que ya siempre estuvo un tiempo y luego de ahí deja todo, ¿no? Sí, Porque a veces puede más el mundo, ¿no? sí, sí, eso, y así es, Juan, eso va a pasar. Pero ¿sabes qué es lo más bonito de este caso de Marco? O sea, y fíjate que el apóstol Pablo no lo tomó muy bien. Y quizás el apóstol Pablo dijo, yo no me arriesgo a volvérmelo a llevar para que vuelva a pasar lo mismo. Y nos vuelva a dejar a nosotros abandonados porque como equipo contamos con cada uno de los miembros de un equipo. O sea, no, si el carro le falta una rueda, no podemos seguir, ¿no? O sea, lo necesitamos y yo no estoy seguro si Marcos esté listo o no. Entonces, el apóstol Pablo tenía su criterio, tenía su verdadero criterio, pero Bernabé también tenía un buen criterio y le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo creo que me lo debemos llevar. ¿Qué aprendemos de esta historia de Marcos? O sea, evidentemente los dos tenían razón. La sospecha del apóstol Pablo era bien fundada, y también la actitud de Bernabé era bien fundada. Pero lo que ocurrió nos muestra a nosotros que a pesar de, y eso es lo que se trata, de eso se trata esta lección, que a pesar de que una persona se puede equivocar, siempre se puede redimir. Con el tiempo puede madurar y esa persona no necesariamente la tenemos que descartar. El cristianismo es eso, nosotros vamos a ir creciendo en nuestra fe y en la medida de que crezcamos, vamos a ver cómo a veces hemos hecho cosas. ¿Quién de nosotros? El grupito que está aquí, no somos tan viejos, pero tampoco somos dos, tampoco tenemos 15 años ninguno de nosotros. Pero ¿quién de nosotros no mira para atrás y decimos, men, yo hice unas burradas que Dios mío, perdóname por esa burrada? ¿Quién de nosotros está exento de decir eso? Ninguno, ¿verdad? Yo creo que no veo ninguna mano porque definitivamente hay alguno de nosotros que no haya hecho, o sea, que las haya regado, pero completicas. Creo que no. Pero después vemos cómo a través de la obra del Espíritu Dios está moldeándonos. Y precisamente a veces, y esto es importante, y ahorita vamos a ver cómo elegimos a los líderes. A veces precisamente Dios usa personas que estuvieron en grandes problemas para transformarlos y mostrar su poder y dar testimonio de lo que está haciendo. Su miseria, o sea, personas que están, cuando yo voy a la cárcel,
cuando iba a la cárcel todos los, todos los martes en Wisconsin. Este, hay un dicho que es que tu miseria se convierte en tu ministerio. O sea, en otras palabras, tu problema es un trampolín para que tú puedas predicar y ayudar a personas que se encuentran en este problema. Tu miseria se convierte en tu ministerio. Entonces, a veces Dios hace eso, que transforma a las personas y las convierte en algo diferente. O sea, fíjense ustedes, el apóstol Pablo, de ser perseguidor, asesino de la iglesia, se convierte en proclamador, en defensor y el predicador a todos los gentiles. Entonces, eso pasa, pero nuevamente vemos que esto se trata de redención y de paciencia, como la pudo tener, como mostró Bernabé. Entonces, hay dos cosas de un cristiano, hay dos conceptos muy importantes. Eh, mm, ah, Teresa, Isaías 53, 5, 6. Juan, Romanos 3, 23, 26. Y José, segunda de Corintios 5, 19 al 21. Marcelo, quedas a la, a- como decimos nosotros, prevenido para el próximo pasaje, ¿ok? Entonces, avísenme cuando los tengan, Teresa, para que nos leas Isaías 53, 5 y 6. Luego nuevamente Juan, Romanos, José, Corintios. Sí, pastor, ya lo tengo. Isaías 53, 5, 6. ¿Qué dice Teresa? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nuestro pecado fue pagado en la cruz. Por sus heridas fuimos nosotros sanados, fuimos sanados. Esto es algo que nosotros recibimos sin haber hecho absolutamente nada. Es algo que se hace de una vez. Fuimos hechos en su momento en que Cristo fue crucificado, boom, todos nuestros pecados fueron pagados en la cruz. Eso es declarativo. Ahorita voy a explicar otra palabra que se llama forénsica. Romanos. Romanos 3:23. Porque todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios, pero ahora Dios los salva gratuitamente por su bondad en virtud de la redención de Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho mediante la fe en su muerte instrumento de perdón, ha manifestado así su fuerza salvadora, pasando por alto los pecados cometidos en el pasado, porque Dios es paciente, pero es ahora, en este momento, cuando manifiesta su fuerza salvadora al ser el mismo Salvador y salvar a todo el que cree en Jesús. Amén. Amén. Entonces fíjense cómo la salvación se obtiene única, o sea, se obtiene a través de la fe y al tener fe, ¡pum!, nosotros somos salvados. Dios es una actividad de Dios hacia nosotros, no es una actividad nuestra. Y es nuevamente en el momento en que Cristo dijo, todo se ha cumplido, it is finished, o sea, se ha acabado, significa todo se ha hecho, ya no se debe absolutamente nada. Y luego vimos que el pago por nuestros pecados fue aceptado cuando Cristo resucitó entre los muertos al tercer día y hizo un espectáculo público. O sea, nuestro pago fue para que todos entendiéramos que realmente ya nuestro pago había sido pagado. Y cuando Cristo murió, gritó, todo se ha cumplido para que todo el mundo lo escuchara. También gritó, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Para qué? Para que todo el mundo escuchara que la paga del pecado era la muerte y que Cristo estaba recibiendo ese pago por nosotros. Ese castigo que era necesario, la compensación por nuestros pecados estaba siendo recibida en la cruz. Cristo hizo eso, todo eso por nosotros y nosotros lo recibimos y de forma a través de la fe, sin hacer absolutamente nada de nosotros. José, 2 Corintios. Según de Corintios 5, del 19 al 21. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Cristo les rogara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. para que en él fuesen hechos ustedes justicia. Justicia significa ser justificados o perdonados o declarados inocentes en el nombre de Dios. Nosotros, Dios nos justifica y nos perdona y nos hace perfectos, que es lo que Dios demanda, a través de lo que Cristo hizo. Entonces, la justificación es un trabajo completamente de Dios, del Espíritu, y es declarativo. Les expliqué que esto es forénsico. ¿Qué significa forénsico? Forénsico significa declarativo. Cuando un juez dicta sentencia, él dice inocente. Boom, eso es forénsico, es declarativo, ya está, es inocente, inocente. Cuando el juez dice culpable, también eso es forénsico, de allí para acá, la persona es declarada culpable o inocente, boom. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, éramos propiedad del diablo. Y cuando el Señor nos justifica, nos convierte en cristianos, boom, justificado. Desde ese momento ya nosotros pertenecemos al reino de los cielos. ¿Ok? No hay tal cosa como semi justificado, es declarativo. El Señor nos dice que ya lo somos. De la justificación, que es cuando tenemos un hombre nuevo. Imagínense una figura posible para esto, es que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Imagínense ustedes tirados en el piso, sin aire, nada. Y viene Dios con el Espíritu Santo, con lo que Cristo ha hecho con nosotros, y nos agarra eso se llama desfibrilador y boom, nos trae de la muerte a la vida, nos inyecta vida y nos pone dentro de nosotros una nueva persona, una nueva administración. Ya nuestra identidad es otra. Ya no somos nuestra naturaleza pecaminosa, ahora somos nuestra nueva identidad. Es ese nuevo hombre que Dios ha creado en nosotros, que quiere servirle y quiere darle gracia. Entonces, esa es la justificación. De la justificación brota algo que es un proceso muy importante que se llama, aquí está, la santificación. ¿Y qué es la santificación? Esto es un proceso, esto sí es un proceso. Antes eras forénsico o declarativo, boom. La santificación no, la santificación es un caminar. O sea, ya somos y ahora crecemos en esto. Esta santificación es el proceso continuo por el cual el Espíritu Santo aparta a los creyentes del mundo incrédulo para hacer buenas obras, para ir creciendo nuestra fe. Ese es nuestro trabajo de crecimiento. Esto no es, no es diferente a lo que lo dice el apóstol Pablo. Sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Vamos a leer los versículos nuevamente. A Marcelo, 2 de Tesalonicenses 2:13. Y luego seguimos la rotación. Teresa, Efesios 2:10. Y Juan, Romanos 8:5-10. Lo leo de una vez. Sí, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hermoso pasaje, hermosísimo pasaje. Regocíjense en eso, hermano. Ustedes han sido escogidos desde el tiempo y han sido separados. La santificación es como ese proceso en el cual Dios te separa para algo muy especial. Tú has sido escogido. Tú no eres cualquier cosa. En serio, ustedes son bien especial. Son una posesión muy preciosa para Dios. Y por eso, o sea, cuidamos muy bien a todos los hijos de Dios, principalmente a todos aquellos que nos acompañan en la fe. Y, y bueno, deleítense en eso. Entonces, esa santificación que Dios nos aparta, nos santifica a través del Espíritu. El Espíritu es quien hace el trabajo de la santificación. Y cada día nos va haciendo, nosotros cada día vamos a ir reflejando más y más el carácter cristiano. Vamos, cada uno de nosotros está llamado a reflejar a Cristo, ser pequeños Cristos cada uno de nosotros. Pues y eso es un trabajo que vamos haciendo en la medida de que vamos creciendo y creciendo más. Al- Teresa, ¿tienes Efesios ahí ya a la mano? Sí, lo tengo, pastor. Porque A ver. somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Uf, tantas cosas que, o sea, ustedes se imaginan, ¿no les emociona a ustedes pensar, Señor, qué tienes para mí? ¿Qué escogiste para que yo hiciera? O sea, toma, esto es lo que yo quiero, en lo cual tú me representas. Ah, nosotros cuando hacemos las cosas y las hacemos por lo demás, no lo hacemos por nuestro propio orgullo, no, lo hacemos para que otras personas alaben a Dios por causa nuestra. Y es una bendición tremenda, una tremenda bendición. Yo no dejo de pensar en ese versículo donde los ángeles miran hacia abajo anhelando, anhelando esas cosas que están pasando, que nosotros las podemos hacer, que se nos han dado a nosotros hacer. Es como si los ángeles nos envidiaran con esa buena envidia de, wow, Luke, mira, mira a toda esta gente, mira a Teresa, a Juan y a Marcelo, José, todos ellos, o sea, qué bárbaro. Mira cómo están arrebatando almas al diablo y trayéndolas para nuestro Señor. Es una obra muy hermosa que Dios nos ha dado. Independientemente de cómo la reciba la gente, a veces las cosas que hacemos nosotros no van a ser bien recibidas, pero no dejan de ser hermosas, no dejan de ser gloriosas para Dios también. Juan, Romanos, si no la tienes, José, ¿tú lo tendrás por allí? Mientras... No, Disculpe, ya Charlie lo tiene, ya Juan lo tiene allí. ya, ahí está. Porque los que viven según sus apetitos a ellos subordinan sus criterios, pero los que viven según el Espíritu tienen criterios propios del Espíritu. Ahora bien, guiarse por los criterios de los propios apetitos lleva a la muerte. Guiarse por los del Espíritu conduce a la vida y a la paz. Y es que los criterios que nacen de nuestros desordenados apetitos están enfrentados a Dios, puesto que ni se someten a su ley ni pueden someterse. Así pues, los que viven entregados a sus apetitos no pueden agradar a Dios, pero ustedes no viven entregados a tales apetitos, sino que viven según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es que no pertenece a Cristo. Ahora bien, si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el espíritu vive por la fuerza salvadora de Dios. Amén. Miren, y esto nuevamente es para nuestro regocijo, pero también nos sirve de advertencia, ¿no? Nosotros no somos mejores que absolutamente nadie. El apóstol Pablo lo dice muy, muy, muy firmemente que en mi naturaleza pecaminosa nada bueno habita. ¿Ok? Aquí las palabras nos hablan de dos formas. Aquellos que viven de acuerdo a su apetito del hombre viejo, de la naturaleza pecaminosa, o aquellos que viven acorde al producto del espíritu. O sea, estamos hablando de la misma persona toma la decisión después de que ya tenemos fe, porque no podemos hacer otra cosa. Antes de tener fe solamente podíamos escoger entre el mal, menos mal y mal. No teníamos otra posibilidad porque sin fe es imposible agradar a Dios. Una vez que ya nos hemos sido justificados, que tenemos el nombre nuevo, ya Dios nos da la potestad a nosotros, nos da el libre albedrío después para poder decidir y servir a Dios con toda alegría y determinación. Entonces, ahora nosotros tomamos la decisión, ya que no es decisión de creer, pues ya tenemos fe, pero de seguir y servir a Dios y ya yo no voy a seguir mi apetito, pero el apetito está allí, el apetito está allí. Por eso el apóstol Pablo dice que en su naturaleza pecaminosa nada bueno habita. En otras palabras, cada uno de nosotros no somos distintos a nadie. Si nosotros no tenemos cuidado y nos dejamos que el Espíritu sea quien nos guíe, todos nosotros tenemos la mentira en nuestros labios. Todos nosotros podemos ser infieles con nuestras esposas. Todos nosotros vamos a tener problemas de lo que sea, de homosexualidad, de cualquiera. No hay nada bueno habita en mi naturaleza pecaminosa, en la mía. Algunos tienen un problema más grande que otros, que se manifiesta y la tentación es más grande. Pero el punto está en que si nosotros dejamos que el Espíritu sea el que nos maneje, estamos bajo una nueva administración. Entonces,
Jesús lo puso de esta forma, o estás conmigo o estás en mi contra, no hay nada intermedio. O seguimos a Dios y seguimos a lo que nos está poniendo, o estamos en contra de Dios, aunque algunas cosas parezcan bien. Igual que es lo que dice el libro de Proverbios, que hay caminos que al hombre le parecen correctos y terminan siendo caminos de muerte. Entonces, ¿qué es lo que en este camino de santificación le pedimos al Señor? Señor, Padre, Padre, te pedimos que guíanos, Señor. Queremos seguir a ti y a tu palabra. Y eso cómo pasa en la medida de que nosotros conozcamos el criterio de Dios. Ahora yo sé qué es lo que Dios quiere. Y como eso yo sé qué es lo que Dios quiere, yo voy a hacer lo que Dios dice. Hay cosas que a mí antes me parecían que no, que van en contra de la palabra de Dios y que yo podía decir, no me parece que esto es correcto. Pero ahora que yo no veo la palabra de Dios y sé lo que Él está diciendo y sé que Él es mucho más sabio que yo y que Él quiere lo mejor para mí también, entonces le digo, Señor, yo acepto lo que tú me dices, yo creo lo que tú me dices y voy a seguirte. Y voy a crucificar y a negar a mi naturaleza pecaminosa diariamente. Esperemos que en la medida de que nosotros crezcamos se nos haga más fácil. Pero en general, nosotros vamos a pelear con muchos pecados de aquí hasta el resto de nuestros días, hermano. Pero es una buena pelea que tener. Y con la ayuda del Espíritu nos va a ayudar a triunfar. Entonces, esta parte de la santificación es un proceso. Y esto nos va a ayudar para poder entendernos a nosotros mismos y a la gente con la cual estamos trabajando en el grupo Sembrador. Por eso, ¿qué significa esto para nuestro trabajo? Entonces, ¿cómo aplicamos este concepto? ¿Qué creen ustedes en nuestro trabajo con la gente que viene y que por supuesto va a ser nuestro grupo? ¿Qué podemos esperar? Y recuerden que todo esto es en el contexto de Marcos, de lo que pasó y lo que pasó después. ¿Cómo vamos a trabajar con nuestra gente? ¿Qué esperemos de ellos? ¿Qué creen ustedes que podemos aplicar de esto de la santificación, la justificación, en fin? ¿Alguno de ustedes quiere ah, pensar, animarse de cómo podemos aplicar estas cosas con la gente que vamos a tratar? ¿De qué nos sirve? Juan, ¿Cómo podemos aplicarlo? Pues con amor, con paciencia. Es cierto, va a haber gente o van a haber hermanos que pues van a querer devisar para atrás, ¿no? Entonces van a querer soltar el arado. Entonces, pues yo creo que con amor, con paciencia tenemos que ser pacientes con ellos, es cierto. A lo mejor alguien falla, pero pues le tenemos que dar otra oportunidad, porque si Dios nos da una y otra, y que nosotros no la demos, pues como que no estaría bien. gracias, Juan. Excelente, o sea, actitud con nuestra gente, porque nuevamente, y nuevamente, dando en el clavo, Juan, si Dios ha sido paciente con nosotros, ¿cómo no vamos a ser pacientes con los demás? O sea, yo siempre voy a ese punto, Juan. O sea, yo tengo que mirarme en un espejo todos los días, darle gracias a Dios por lo que ha hecho conmigo, porque no hay forma. O sea, bueno, o sea, Dios es grande. Entonces, esa actitud, ese amor por lo que Dios tiene conmigo, yo lo muestro a los demás. Excelente. Marcelo, Una opinión que me ha pasado cuando he dado algunos cursitos de estos de Academia de Cristo es concentrarse mucho en la palabra, porque siempre hay muchos distractores con las demás personas cuando estás haciendo, ahora que estoy viendo que todo el mundo no tiene cámara, debe ser un poco difícil para usted no estar poniendo viendo las caras. Cuando uno lo hace personalmente, y más en el caso suyo, debe haber mucha concentración en la palabra. Y yo creo que esa es la clave, porque no puedes concentrarte en los demás, no puedes esperar nada. El Espíritu Santo verá quién toca y tal vez no toca ninguno. Así que esa es la experiencia que he tenido yo. Yo pienso que concentrarse en la palabra, ver y muy importante, dejar participar a la gente, eso atrae mucho. gracias, Marcelo. De hecho, estás utilizando lo que estás diciendo, los dos versículos que vienen ahorita hablan exactamente lo que estás mostrando tú, de cómo nuestro trabajo va a ser el exponer la palabra, pero hay que dejar que el Espíritu trabaje y Él es el que hace su trabajo. A veces no tenemos que esperar demasiado, cada quien tiene su tiempo, y enfocarnos en la palabra como tal.
No, eso es bien importante. Mira, Marcelo, en la experiencia que tuve en Milwaukee, con, con un montón de hispanos que llegaron, no es difícil, Marcelo, no es difícil atraer un grupo grande de gente a la iglesia, en serio. O sea, aunque uno dice, no, que la gente no viene, no, sí, sí viene. Ah, ofréceles comida, ofréceles, oh, man. Oh, mira, te voy a decir, un día estábamos nosotros, el pastor Martín y yo, haciendo, se llama canvassing, es visitas de puerta a puerta. Y le tocamos la puerta a una señora y ella salió. Y la estábamos invitando para un evento, del Día de Acción de Gracias, que íbamos a hacer un evento muy bonito en la iglesia para darle gracias a Dios por todo lo que teníamos. Y ella nos miró y dice, en la iglesia de allá de la esquina van a dar pavo. ¿Qué van a dar ustedes? Así es. Señora, otra vamos a dar la palabra y créame que cuando te guste de eso, eso no, ¡guau! Pero ya también la dan, así que no pareció. Pero el punto está en que muchas veces tú puedes con trabajo social, que no está mal, porque Santiago dice que una cosa va con la otra, Ujú. pero las relaciones que siempre perduraron y que se mantuvieron en la iglesia no fueron las personas por las cuales nosotros hicimos muchos favores. Nosotros muchísimas veces fuimos taxi de mucha gente y ayudamos y lo hacemos con gusto. Pero las personas que se quedaron fueron aquellas y que crecieron, fueron aquellas que profundizaron en la palabra y no simplemente las personas que recibieron cosas. Y eso es tal cual. La palabra es lo que hace su trabajo. Excelente. Muy bien, entonces vamos a tener todas estas cosas allí. Trabajamos con personas que son santas, en la dualidad de santo pecador, como dijo, nosotros somos al mismo tiempo, yo se lo dije que en latín se llama, eso es latín porque es un término eclesiástico, simil justos et peccator, símil es igual, al mismo tiempo, símil, similar, al mismo tiempo, justus o justo, que es et y pecador y pecador. Entonces tenemos esa dualidad de santos, porque somos santos, ustedes son santos, y al mismo tiempo pecadores, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero si nos morimos ahorita, somos santos, y así como nos ve Dios, nos ve a través de Cristo, somos santos. Pero como somos santos y pecadores, tampoco podemos esperar en este mundo que la gente sea perfecta, porque nosotros no somos perfectos y tenemos que lidiar de esa forma. Entonces, mira, aquí vemos uno de el pasaje de 8, de Hechos 13:13, y vemos lo que pasó con Juan Marcos. Pablo se hicieron a la mar, desde Pánfilo llegaron al Perge en Panfilia, Juan se separó de ellos y se regresó a Jerusalén. Nuevamente podemos pensar, por lo que dijo el apóstol Pablo, que realmente las circunstancias en las que, sí, o sea, no sabemos exactamente por qué, pero pareciera ser que las circunstancias fueron más bien ligadas a su inmadurez. O sea, como dije anteriormente, muchas veces los jóvenes están entusiasmados, quieren, quieren hacer cosas y no saben lo que están diciendo. O sea, no sé si, por ejemplo, algunas veces le dice, es bonito cuando un niño le dice a uno, papá, papá, que yo quiero ir contigo al trabajo. Pero dice, mi hijo, vamos, el trabajo es duro todo el día, yo salgo desde la temprana en la mañana y no regreso sino hasta las 10 de la noche. Yo quiero hacerlo, yo puedo hacerlo. Y, ok, te lo llevas y a las 2 horas está. Ya me podemos ir, no nos podemos ir, me quiero ir para la casa. Entonces tú dices, te lo dije que no ibas a poder. Entonces, probablemente sea algo similar a lo que está pasando aquí. Pero nuevamente tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener paciencia y apostar a que las personas pueden tener todos ellos en su tiempo, en lo que va a pasar, ¿no? Entonces, ¿a quién debemos mantener en mente? Con todo esto, ustedes son, Dios los ha llamado como líderes para alimentar a un montón de gente. Y cada quien va a venir en diferentes niveles, cada quien tiene diferentes personalidades y están en diferentes posiciones. O sea, ¿tú te acuerdas cómo estabas cuando comenzaste a conocer a Cristo y a su amor? Y mira lo que ha hecho y todavía lo que falta. Es un camino, es un caminar largo, un caminar largo. Entonces no tengamos paciencia con el resto de las personas y mostrémosles amor y no seamos, porque es muy típico de una iglesia legalista que simplemente tú tienes que hacer esto y si no haces esto no sirves y entonces ya te voto y no hay compasión por los demás.
Marcelo, tienes la mano levantada. ¿Esto es de ahorita o? Sí, si me permite, ¿Cómo no? Claro. un- un, eh, una de las cosas que motiva más cuando las personas, uno les habla de Cristo y por lo general lo tienen todo, que me ha tocado mucho, lo Mm. tienen todo en el mundo, es que uno era antes así. Entonces la gente me hace recordar a mí cuando yo era antes, entonces es igualito. A mí me hablaron varios años de esto y yo, ajá, sí, claro, qué bien. A ti te sirvió mucho porque yo no necesito eso. Y muchas cosas que le pasan a uno por la mente, Bien. hasta que Dios, es una de las preguntas que le voy a hacer a él cuando llegue, ¿por qué a mí? Si yo era la peor porquería que había. Eso era el comentario, pero sí eso es la única forma de tener paciencia, porque yo la verdad no la tengo con muchas personas, con muchas, Eh, pero cuando uno se da cuenta cómo era antes, ahí es una motivación. Marcelo, Gracias. pero nuevamente esa posición es que extraordinaria, porque, mira, Marcelo, muchas veces nosotros ah, podemos llegar a, porque lo escucho una y otra vez, pero ¿por qué la gente no cree? ¿Pero por qué la gente no es así? ¿Pero por qué ellos son así? ¿Por qué ellos no llegan a la palabra? ¿Por qué? ¿Por qué ellos no son así? Y tú sabes cuál es la mejor pregunta, es la que tú te acabas de hacer. Cuando yo veo por qué, yo digo, wow, yo no tengo la menor idea de por qué yo estoy aquí. Gracias, Señor, porque la verdad es que yo soy idéntico. O sea, qué bien, es una actitud de humildad. En la medida que tú ves esto, que te da, miramos a la gente, Marcelo, miramos a la gente con compasión. ¿Cómo no la vamos a ver con compasión si así nos miró, así te miró Dios a ti y a mí? ¿Cómo no la vamos a ver, Señor? Gracias. Entonces, refleja nuevamente eso es fruto del Espíritu, Marcelo. Y, no, y nosotros reflejamos a Cristo con esa actitud y la gente lo percibe, es así. A José, hermano José, y luego Teresa. Sí, profesor. Lo que podríamos hacer, bueno, los que estamos en este trabajo, en el negocio del Señor, Mm, es hacer simplemente lo que hizo nuestro Señor Jesús, ¿no? Se hizo uno con los pecadores, en el sentido de que inclusive él fue criticado, ¿no? Que eh, comía, que bebía con gente pecadora. Y es eso, ¿no? Nosotros cuando vamos por las personas para llevar el mensaje, es hacernos uno de ellos, ¿no? eh, Si bien es cierto, no participar de lo que ellos hacen, pero es, como usted dijo, ¿no? Tratarlos con compasión, con misericordia, así como Dios nos ha tratado. Cada uno tiene una historia en su vida, de dónde lo ha rescatado el Señor. Y bueno, por amor al Señor, también hacer lo mismo que hizo por nosotros, por nuestro prójimo, ¿no? Seguir ese ejemplo que nunca se debe borrar. Nuestro Señor Jesús, siendo el juez, el soberano del universo, vino a limitarse a un cuerpo pecaminoso, un cuerpo corrupto, un cuerpo limitado, aunque la Biblia dice que él nunca pecó, eh, pero él sufrió todo lo que sufrimos nosotros en esta vida, ¿no? Las tentaciones, las provocaciones. Sin embargo, él no escatimó, como dice la palabra en Filipenses, sino que él se hizo uno de nosotros. Creo que esa es una forma de llegar a las personas cuando uno se identifica con su necesidad, ¿no? Y cuando uno le duele la vida que lleva de pecado, ¿no? Que lo tiene esclavizado. Sí, sí, gracias, José. Y sí, Jesús entendía perfectamente lo que nos. Por eso que tenemos a alguien que es como nosotros. Bellísimo. Y fue el mismo Jesús el que le dijo a Pedro, fue a Pedro, ¿verdad? Que le dijo, el espíritu quiere, pero la carne es débil. Entonces Dios no entiende. Pedro cuando le dijo a Jesús que jamás te voy a abandonar, Señor. Jamás. Él lo dijo en serio, en serio. Él lo dijo en serio. Él quería hacerlo. Lo que pasa es que en la pequeña, cuando llegó el momento, su carne no le dio. Pero eso somos. Entonces tenemos que tener, Dios tiene esa paciencia con nosotros y dice, confían en mí. Al final del día se trata de nuestra confianza en Él. Tere, Sí, pastor. Bueno, yo veo aquí que también hay que aprender a escuchar a las personas con las que queremos compartir, porque hay mucha necesidad. Lamentablemente, la mayoría de las personas están muy entregadas al mundo, ¿no? A los placeres que les da el mundo. Entonces ellos creen que todo lo tienen, creen que como están, están bien y no necesitan nada. Entonces, yo pienso que cuando nosotros aprendemos a escuchar a alguien, ellos mismos nos dicen cuál es su necesidad.
ahí nosotros nos damos cuenta de esa plática, ellos inconscientemente nos van diciendo cuáles son sus necesidades. Entonces ahí es donde nosotros podemos comenzar a compartirles, ¿no? Yo lo escucho, tal vez lo puedo, sin ser psicóloga ni psiquiatra, eh, puedes analizar, tal vez en mi trabajo, yo trabajé 20 años como policía y siempre conviví con las personas y hasta la forma en cómo te miran, cómo se conducen, te dicen muchas cosas con sus acciones, con sus actitudes. Y entonces tú aprendes a identificar cuál es esa necesidad y pues pidiéndole a Dios que nos dé mucha perseverancia, porque la mayoría de las personas siempre tienen una resistencia. Y ahorita no lo necesito y estoy bien, pero no perdiendo esa relación con ellos de amistad, poco a poquito podemos irnos introduciendo y entonces es cuando la necesidad aflora y pues se quebranta la gente y es cuando te dicen, Creo que perdimos a Tere. Tere, perdimos a Tere. Ah, no, ahí está todavía, pero Tere, te perdimos. Ah, ahí vienes otra vez. sí, sí, me salí y ya volví a entrar. Ah, Entonces es cuando la gente se quebranta y te da como que un espacio tal vez muy pequeñito para ir comenzando a hablarles de la palabra de Dios. Sabemos que quien hace la obra es el Espíritu Santo, ujú, pero ahorita conozco muchas personas que tienen mucha necesidad de Dios, pero tienen eh, mucha resistencia y pues yo le pido a Dios que los bendiga y que a mí me dé paciencia que no tengo y pues mucha perseverancia, ¿no? Como dice usted, el joven explota, pero una persona adulta y madura va paso a pasito, ¿no? Perseverando hasta que Dios haga la obra. Esa sería mi eh, opinión, pastor. sí, gracias, Tere. Y como dijiste, Tere, a veces la gente no aprende. Hay cosas que no se aprenden sino por experiencia. O sea, que tú se las dices y no se puede que la escuchen, pero no entiende lo que le estás diciendo hasta que, ¡boom!, les cae el 20 como dicen, y, oh, esto es lo que significaba lo que le estás diciendo. ¿Cuántas veces le decimos nosotros a nuestros hijos, por ejemplo, mira, esto no resulta, esto no está bien, no lo hagas? Y no lo aprenden hasta que, boom, les cae en el 20. A mí rápidamente me acuerdo siempre, y eso utilizaba en un sermón, la historia de mi hija es también bellísima, ella siempre activa, una niña muy, muy curiosa. Entonces ella quería saber para qué eran los tomacorrientes eléctricos y quería investigarlo con un tenedor en la mano. Entonces, y con una ahí y quería, y yo la pude parar un montón de veces. Deja eso, no te metas con eso. Deja eso, no te metas con eso. Un día no pude, no me di cuenta, y escuché el bza, el zaps, y la encuentro a ella con los ojos abiertos, así grandote, con el chispazo que se dio. Se dio el chispazo, y desde ese día, más nunca. Más nunca le metió el dedo al tomacorriente. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se aprenden y no se viven. Y lamentablemente a veces es así, entonces ahí tenemos que dejar que algunas veces se vivan. Y lo otro es que vamos a ver que nuevamente se ha mencionado bastante que muchas cosas son fruto del espíritu. Entonces nosotros no podemos esperar cambios en la gente hasta que el espíritu no esté verdaderamente presente. O sea, la ley puede tratar de cambiar mentalidades, o sea, conductas, pero no cambian corazón. El evangelio cambia corazones, que cambia conductas verdaderamente. Recuerden que para nosotros los cristianos no es suficiente hacer lo correcto. Tenemos que hacer lo correcto por la razón correcta, para que sea bueno. Entonces, bueno, aquí, ¿qué nos enseña este pasaje acerca de trabajar con creyentes? Madurando en la cadena de discípulos. ¿Quién quedó por leer? Creo que viene José. ¿Tienes tú, José? Perdón, no, Si no quiere, escuché, profesor. José, ¿puedes leer esto para nosotros? El Salmo. Sí, por favor. Sí, bien. Salmo 25, 6 y 7 dice, recuerda, Señor,
que en todo tiempo me has mostrado tu amor y tu misericordia. Tú, Señor, eres todo bondad. Por tu misericordia, acuérdate de mí, pero olvídate de que en mi juventud pequé y fui rebelde contra ti. Sí saben quién está hablando, ¿no? Sí saben quién escribió Rey este David, salmo, el rey David. Ahora, ¿ustedes creen que esto sea simplemente el rey David? Que tiene esta condición de que en su juventud cometió pecado. O sea, todos nosotros sí somos iguales que el rey David. Sin embargo, en nuestra juventud es cuando todavía somos, o sea, ¿qué nos muestra esto? Una realidad que nosotros sabemos, o sea, ah, que, que domina, que parte de la inmadurez de cuando somos jóvenes. Los jóvenes actúan de forma impulsiva. Las hormonas muchísimas veces son las que hacen que tomemos las decisiones que tenemos que tomar en vez de y con el tiempo vamos bajando. Y muchas veces, mira, nuevamente miramos para atrás y le decimos al Señor, Señor, perdóname. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Disculpa, mi Padre. Y así tal cual le decimos a Dios también. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a tener estas personas que van a hacer esto. Y esto, ojo, esto que cuando nosotros trabajamos en la iglesia, esto no aplica simplemente a edades de muchachos de 15 años, 16 7 años, 19. Esto aplica a jóvenes en la fe. Cuando las personas son jóvenes en la fe, son inmaduras en la fe. Entonces no es una cuestión que, ok, vamos a ser tolerantes con el muchacho de 18, pero no vamos a ser tolerantes con el de 45 porque ya es viejo, ¿no? Son personas jóvenes en la fe también y por lo tanto tenemos que ser pacientes con ellos. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Juan, el- ¿lo ves, Juan? No sé si lo ves Sí, sí, bien. sí lo ¿Sí? veo. Gracias, Juan. Filipenses 3 12 al 14. Sí, No es que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está de adelante. Prosigo adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. amén. Amén. Interesante, gracias, Juan, porque aquí, ¿qué nos enseña el pasaje, este creyente, el apóstol Pablo? No es que yo lo haya alcanzado, ni que yo sea perfecto, sino que sigo adelante para alcanzar aquello que, o sea, me esfuerzo cada día en hacer lo siguiente. Y antes de eso, el apóstol Pablo sí habla de ser perfecto, o sea, nuevamente, pero entendemos que está hablando de dos cosas: perfecto, justificado, santificado por Dios, somos perfectos, somos santos, pero también habla de cómo estamos en esta vida y habla de eso. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros esto? Con nosotros mismos y ah, con la gente que está con nosotros, con nuestras ovejas, ¿qué podemos aplicarle de esto aquí? ¿Puedo? Sí. Animarlos para seguir la carrera de Dios. Ujú. Y esta carrera, esto es una carrera, sí, hay dos modalidades, sprint o maratón. Una carrera de sprint es una carrera de 100 metros, eso es rápido. Fuf, fuf. El, 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 el- el récord lo tiene, yo no sé, creo que es 8 segundos, una cosa así, ah, el último, lo que me acuerdo, ¿no? Pero es 100 metros, fuf, o un maratón que son 42 kilómetros. ¿Qué creen ustedes? ¿Que esta sea una carrera de un sprint o un maratón? Un megamaratón. un maratón. Un mega, un maratonazo. De hecho, cuando lleguemos a la meta de este maratón, que estamos tan cansados que realmente llegamos ¿cómo llegamos a esta meta cuando lleguemos al final? Marcelo, ¿cómo llegamos a la meta cuando llegamos a este maratón? Yo me imagino que es cuando uno va corriendo y vas con una piedra atrás, que es el pecado tuyo. Peor todavía. Ok, pero en este super mega, Es diario sí, y no hay cristiano que no tenga su bulto atrás, sí, porque hasta
eh, a que uno lee la Biblia todos los días, siempre hay algo ahí que le dice, no, no lo hagas, mejor ve videos de YouTube, por ejemplo, ¿verdad? Esas cosas son terribles. Sí, o sea, nosotros tenemos un pasado, todos tenemos un pasado. Afortunadamente, en nuestro pasado sabemos que, y eso es bien importante porque Dios dice, yo te perdono tu pecado y ya no me acuerdo nunca más. Entonces, Dios nos llama a nosotros que, o sea, aunque está allí, y cuando miremos atrás siempre nos va a dar vergüenza, nos va a dar remordimiento, pero también nos da alegría saber que ya eso está perdonado. Pero nos movemos hacia adelante creciendo en eso, o sea, vamos cada día más, vamos a ir creciendo, creciendo y creciendo, tratando de alcanzar lo que Dios nos ha llamado. Nuevamente, nuestro proceso de santificación, de ser Cristo, queremos ser como Cristo, no vamos a llegar nunca, pero queremos ser como Él. Y cuando terminemos este super mega maratón, como dijo Juan, el día que lleguemos a la meta es el día que nos morimos. Buf, el maratón nos deja, el día en que estemos muertos, ese día Dios quita de nosotros la naturaleza pecaminosa y nos deja simplemente lo que somos, que es nuestra naturaleza nueva. Pero esto es una carrera, y esto es una carrera de por vida, un mega, mega maratón. Ah, este es muy bueno también. ¿Quién fue ¿vienes tú, Marcelo? El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Y es lo que decías tú, Marcelo. Precisamente te tocó leer cómo a veces, o sea, es el Espíritu el que hace el trabajo. Nosotros nuestra función es tirar semilla, nuestra función es no poner piedras de tropiezo, si podemos hacerlo nosotros, pero el poder viene de Dios, nosotros no convencemos absolutamente a nadie. Esas expresiones como, wow, el pastor Acosta es buenísimo, ese hombre sí trae gente a la fe, no, eso es mentira, eso no es cierto. O sea, quizás pueda explicar, pues tenga alguna, o sea, si Dios me da dones, sí, pero que la gente crea, eso está muy lejos de mi grado de posibilidad. Eso no es mío, eso le pertenece a Dios y como tanto me da paz, me da tranquilidad porque, o sea, yo hago todo lo que puedo hacer y ustedes van a hacer todo lo que pueden hacer, pero ese es trabajo de Dios. Y fíjense, eh, mm, ustedes se van a encontrar con esto también. La palabra dice cosas que son duras. Y en la medida que nosotros ya con el tiempo, y que ya lo he, o sea, en la medida que he crecido con la palabra, lo he podido entender un poquito mejor. Pero al principio la palabra dice cosas que son fuertes. Yo decía, Señor, yo voy a decir esto el domingo, a toda esta gente o sea, esto no sé si la gente esté lista para escuchar estas cosas. Y ciertamente a veces tenemos que agarrar carne para los adultos y leche para los niños. Pero como a veces trabajamos con el calendario cristiano, hay que decir lo que la palabra dice y decirla como es y como tiene que ser. Pero cuando yo llegué a un momento donde dije, mira, ¿sabes qué? Señor, esta es tu palabra, no la mía. Y, si y es tu trabajo, no el mío, que la gente crea o no, ese es tu problema, no el mío. Yo voy a hacer lo que tú me estás pidiendo, yo voy a hablar las cosas en amor y las voy a decir, pero ya lo que pase por allí, de ahí en adelante, no me corresponde a mí. Yo no soy quien para no decir lo que tu palabra dice porque yo tenga temor de cómo lo vaya a caer la otra persona o no. Ese no es mi problema. Yo la voy a decir, te voy a ser fiel a ti y ya lo demás, cada quien, es un problema de ellos contigo y no de ellos conmigo. Así que, claro, nuevamente, en amor todo, pero dejamos que el Espíritu es el que haga su trabajo y él va bien en un momento determinado, toma tiempo, algunas personas es rápido, en otras no sabemos. O sea, tenemos que tener paciencia y no esperar un solo desarrollo o un solo resultado. Yo les digo, muchas veces, como en los grupos sembradores, yo he tenido, o sea, a veces hay hermanos que dicen, oye, hermano, yo lo voy a visitar, quiero visitarte. Y dice, hermano, pero es que mi grupo sembrador no está arrancando y no va grande, y a mí me da vergüenza que usted venga aquí. Y, ¿cómo que te da vergüenza? ¿Cómo que te va a dar vergüenza si tú estás haciendo un tremendo trabajo? Pero es que no crece. ¿Y ese caso es problema tuyo? ¿Tú sí, estás siendo dirigente? Sí. Pero yo lo veo. O sea, esto no es tu problema. Imagínate, el mejor predicador de todo el tiempo terminó solito. Y ese fue Jesús, el grande, el más grande, y lo dejaron solo. Grandes predicadores como Isaías, como el Elías, tuvieron ministerios duros.
y fueron gloriosos. Entonces, no nos corresponde a nosotros. A ver, Teresa, primera de Pedro 2:1-2. Por lo tanto, desechen toda clase de maldad, todo engaño e hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. Busquen, como los niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Primera de Pedro 2:1-2. Ustedes ven lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí, de cómo, o sea, de qué espera Dios de cada uno de nosotros como cristianos, que actuemos. Es claro allí, ¿verdad? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué podemos sacar de este pasaje? Este pasaje es muy bueno también. Bueno, todos los pasajes son excelentes, pero esto tiene mucho que ver de lo que hemos venido hablando, de cómo se obtiene el resultado que queremos obtener de cada uno de los creyentes, incluyendo nosotros, por supuesto, con primera persona Tere. Sí, bueno, yo pienso que aquí hace una semejanza a los niños. Los niños tienen una capacidad impresionante de perdonar. O sea, ellos se enojan, se pelean, pero a los 5 minutos están como si nada hubiera pasado, ¿no? Ujú. No conocen de rencores, de envidias, son transparentes, ¿no? Tal vez sí mienten, pero ellos no lo hacen con maldad. Y, y yo pienso que al poner de ejemplo a los niños, y es que nos está diciendo, vayan a la leche espiritual, porque la única forma de podernos limpiar pues, de todos esos males carnales, como hipocresías, envidias, engaños, mentiras, es acercarnos de una forma muy espiritual a Dios para que Él nos pueda limpiar y Él nos ayude porque nosotros solitos no podemos. Excelente, Teresa. Sobre todo ese de que nosotros solitos, como niños, dependemos completamente de Dios para poder crecer y como niños necesitamos, nuestro estómago no es muy fuerte, tenemos que buscar de esa leche espiritual para poder crecer. Excelente. Ana, Juan, y luego José, y luego Marcelo. Bueno, lo que yo entendí, ¿verdad? No es fácil, desechar todo engaño, hipocresía, envidias, ¿verdad? Pero dice acá la palabra de Dios, tenemos que anhelar, como los niños recién nacidos, la leche espiritual. Entonces tenemos que permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros para desechar todo engaño, hipocresía, envidia y todo eso, todo lo malo. Pero es el Espíritu Santo el que va a actuar en nosotros. Amén. Gracias, Juan. Excelente, excelente. O sea, no es que esto y esto es para poder hacer esto, tienen que hacer esto. La única forma en que ustedes puedan hacer esto que les estoy pidiendo es a través de lo demás. José, Bueno, yo puedo entender, profesor, que es quitarse la malicia, ¿no? Ya de una persona adulta, una persona que olvidarse, mejor dicho, de esa naturaleza pecaminosa, de esa criatura antigua, y vivir en la criatura nueva, ¿no? Ser como esos niños que tienen un corazón enseñable. Por algo el Señor Jesús dijo que de ellos iba a ser reino de los cielos, porque hay que recibir con esa fe inocente, esa fe pura, ¿no? Las enseñanzas, su palabra. Y es un proceso, pues, ¿no? Por eso habla desde niño. Hay un inicio siempre, hay una línea que termina la vida antigua y la vida nueva. Sabemos que todavía estamos con esa influencia de la naturaleza pecaminosa, pero eso es todos los días, hacer ese examen en nuestra vida y al hacerlo nosotros primero, también vamos a comprender a las personas con las cuales trabajamos, que su proceso está en camino, ¿no? Y no desesperarnos y esperar que se cumpla la obra que el mismo Señor ha prometido que la va a terminar, ¿no? gracias, José. Marcelo, Sí, sí, muy parecido todo lo que iba a decir, pero sí, definitivamente yo creo que el recién nacido necesita, o sea, lo primero que hace es la leche de su madre, que es lo único que tiene a mano y por el puro instinto que Dios le dio es lo que va a tomar y lo compara porque nosotros deberíamos
únicamente tener la palabra como esa bebida espiritual. Amén. Solo Gracias, eso. Marcelo. Y eso es precisamente esa leche espiritual, es esa palabra la que va a producir en nosotros el resultado que nos están pidiendo. Para poder desechar la maldad, el engaño y la malicia y la envidia, necesitamos esta leche en la que no está adulterada, que es porque para que crezcamos en esa palabra. Entonces, sin la palabra no hay crecimiento. O sea, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. No hay tal cosa de crecimiento. Y una de las cosas que ustedes se han dado cuenta, porque me pasó a mí y le está pasando a ustedes también, esta Academia Cristo, o nosotros, no ha sido nuestra primera experiencia espiritual. Nosotros hemos estado, hemos rodado, y Dios lo está utilizando para nuestro crecimiento. Pero una de las cosas que yo me di cuenta y que me dio hacia atrás, que, que al final del día me hizo estar donde estoy ahorita, con ustedes y en esta iglesia, es que por primera vez cuando yo llegué a este grupo, a esta iglesia, no se hablaba sobre la palabra, sino que se hablaba la palabra. Por primera vez me expuse completamente a todo, a pesar de haber estudiado teología con otro grupo, sin importar cuál era. Se hablaba mucho de conceptos y cosas que realmente no eran necesariamente lo que estaba diciendo el texto. Aquí lo podemos ver, aquí lo podemos ver y lo podemos analizar, tal cual como dijo Lutero. Ad fontes, a las fuentes, a la fuente, a la fuente, a la fuente, a la fuente. A él siempre le caían encima porque le decían, Lutero, ¿en base a quién estás diciendo tú lo que estás diciendo? ¿Quién dijo esto? Heráclito, o Pitópitas, o whatever. Él decía San Pablo, le decía aquí está, aquí, Primera de Corintios. O sea, ad fontes, a la Biblia, a la palabra, y lo podemos entender. Esa es nuestra leche no adulterada con la cual vamos a crecer y vamos a mantenernos en el camino. Un ciego y en otro ciego, los dos se pierden. Excelente cosa. Entonces, lo que vamos a darle a la gente, tenemos que darle tal cual como mencionaba Marcelo. No, la gente no se queda o la gente no crece por otra cosa, sino es a través de la palabra que es el Espíritu como tal. Entonces, Primera de Corintios, creo que viene José, te toca a ti. ¿O quién, aquí, me estoy saltando a alguien, no? No, Bien, mira, en la, dale, lea José, después viene Teresa. 1 Corintios 3, del 5 al 7 dice, después de todo, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Solo servidores por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra, que riega, hace algo, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña eso a nosotros? ¿Cómo aplicamos eso a ustedes, a mí? Y yo veo que gracias a Dios, esto yo lo veo en ustedes, honestamente, no les estoy halagando por sí, sino que le doy gracias a Dios por lo que lo puedo ver, lo puedo ver. De hecho, es una de las cosas que ustedes han visto en otros lados, en otros sitios que es triste, pues, pero que ocurre. Y nuevamente vemos que no es simplemente nos deleitamos en lo que Dios ha hecho porque somos iguales, ¿no? Pero le damos gracias a Dios por hacerlo aquí. Entonces, ¿cómo lo aplicamos nosotros a nosotros? Esto de yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni yo, ni el que siembra, el que riega son algo, sino Dios el que da el crecimiento. Juan. Dios nos usa para que la gente se convierta a Cristo, pero el que da el crecimiento es Dios. Entonces, ¿a quién le vamos a dar el crédito por el crédito, por las cosas, por el crecimiento? Toda la Eh, gloria y la honra para Dios. Toda la gloria y la honra por Dios. Nosotros somos vasijas de barro con un mensaje hermosísimo. Pero eso es lo que somos vasijas de barro. Barro es material desechable. Y a mí la figura de Dios como alfarero es espectacular, porque miren lo que Él hace de un material desechable. Increíble y tiene una gran sorpresa para nosotros al final. El Señor está trabajando con cada uno de nosotros, hermano. No ha terminado. Él no ha terminado. Ah, y cada día empujamos hacia esa meta de llegar a ser lo que el Señor quiere que sean.
Eso no va a ser solo, eso no viene sino en la medida de que nos mantenemos como un gimnasio para poder no, si no nos ejercitamos a diario, no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que seguir todos los días alimentándonos de esto. El mundo es fuerte. Ahí está. Ah, Segunda de Corintios, Teresa, por favor, ¿puedes leernos esto? Sí, y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Tremendo versículo. O sea, este es un versículo bien importante para nosotros y sobre todo para poder entender a veces. am, Ustedes saben que una de las preguntas más difíciles que hace la gente, esta no es la única respuesta, no es la única, hay muchas respuestas, pero esta ciertamente es una de ellas para nosotros. ¿Por qué a veces le pasan cosas malas a la gente buena? Aquí hay una respuesta, y una respuesta que a veces tenemos que tener en mente. No es la única, porque muchísimas veces, como dice la palabra también, cuando nosotros actuamos con bien, a veces nos van a pagar mal. O sea, si persiguieron a Cristo, no nos van a perseguir a nosotros. O sea, eso pasa, ¿no? Pero muchas veces, más bien, aquí, esto va en paralelo con Romanos 8:28, donde también dice que Dios utiliza todas las cosas para el bien de los que lo aman. Todas son las buenas y las malas. Entonces, ¿qué nos está diciendo a nosotros aquí? ¿Qué pueden sacar ustedes de este versículo, por ejemplo, en cuanto a nosotros y cómo el Señor puede actuar con nosotros y con nuestra gente? ¿Cómo lo aplicamos? Juan. Bueno, primero es para que no nos valagloriemos, ¿verdad? Ujú. Para que no me exalte demasiado por la grandeza de las revelaciones, ¿sí? Y luego, en nuestras debilidades, pues buscamos más a Dios, ¿sí? Y es donde nos fortalecemos más. Eso es lo que yo le entiendo, hermano. Y todo un versículo, Juan. O sea, aquí por lo visto, o sea, bueno, evidentemente Dios conoce el corazón de cada quien. El apóstol Pablo está llegando a esta conclusión. Dice, el apóstol Pablo recibió unas revelaciones impresionantes. O sea, Dios le habló directamente y le dijo cosas que nos está comunicando a nosotros. Entonces él por lo visto, su naturaleza pecaminosa pudo haberse exaltado y decir, wow, o sea, yo, Pablo, soy el mero mero. Es más, honestamente, yo no creo que ninguno de los otros discípulos me llegue a mí. Ellos habrán estado con Jesús y todo lo demás, pero yo no creo que ellos tengan la profundidad que yo tengo. Algo así por el estilo, ¿no? En su corazón. Entonces, esa es la naturaleza pecaminosa que todo el mundo tiene, o sea, y que está allí. Entonces, por lo visto, él asume que él tenía algo que no sabemos qué es, cuál es este mensajero de Satanás. Algunos piensan que puede ser una enfermedad, que le llama así. Otros puede ser que simplemente sea una perturbación espiritual, que a veces pasa, que algo le ocasionaba, pero que precisamente era algo que le molestaba y que no lo dejaba verse como él se veía o era algún defecto que él tenía. Pero precisamente Dios le dijo, mira, no, 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 porque de lo contrario, te vas a creer y esto va a ir en contra de ti. Déjame mantenerte humilde. Y cuando él entendió eso, dijo, Señor, gracias. O sea, y es bien importante porque a veces, ah, o sea, ustedes tienen talentos, muchachos, ustedes tienen talento. Ah, Dios los ha bendecido, en serio, Dios los ha bendecido. Pero eso no es nuestro, eso no es tuyo, eso te fue dado. Dale gracias a Dios por eso. A veces, yo me acuerdo a mi propio hijo haberlo corregido una vez así, un niño, con muy buenas calificaciones y muy inteligente. Entonces, pero a veces pensamos que, o sea, yo soy súper inteligente, cierto, pero eso no es tuyo, eso se te dio. Tú no hiciste absolutamente nada para eso. Es un regalo de Dios. ¿Cómo lo vas a utilizar? Es diferente.
No, eso no es tuyo para que mires a otras personas que tienen problemas, porque hay otras personas que tienen problemas. Ahí tú agarras y las cosas las deduces en dos, un 2 por 3, eres súper inteligente. A otras personas no, a otras personas los números, la inteligencia, la IQ, el coeficiente intelectual no es alto, pero eso no te hace a ti mejor que la otra persona. Eso, lo que tú tienes que hacer es, con ese IQ que tú tienes, úsalo para ayudar a la otra persona porque es un regalo que Dios te ha dado. Entonces, esa actitud, muchísimas veces nuestra naturaleza pecaminosa quiere tenerla y Dios trabaja. Entonces, en el punto es que aún muchas cosas que tenemos, que nos ocurren, dificultades, inclusive hasta defectos, Dios los utiliza para nuestro crecimiento y para nuestro bien al final del día. Y si es así, le decimos gracias, Señor. Estamos llegando aquí al final. Juan, hola, este es el último versículo. Creo que venía Juan. Hola, déjame echar para atrás. Eso es. Y este es Primera de Timoteo 3, 1 y 2. Esta es la palabra fiel. Si alguno anhela ser obispo, desea una buena obra, pero es necesario que el obispo sea irreprensible y que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Amén. Amén. Entonces, ¿qué nos enseñan? ¿Cómo aplicamos esto a nuestros grupos y a nosotros? Obispo es una posición, el obispo cuida a un grupo de pastores o un grupo de líderes. O sea, nuevamente vemos que no hay problema con tener diferentes organizaciones y jerarquías. Lo importante es tener la actitud correcta. Entonces, si alguien quiere, está bien, es un buen trabajo. O sea, pero ¿para qué? O sea, nuestra actitud tiene que ser como la de Cristo, que siendo Dios no se atañó a esas cosas, sino que vino a servir. O sea, Él, quien debió ser servido, sirve. Y nosotros somos sirvientes de Dios y somos sirvientes de nuestra gente. O sea, esa actitud es muy buena. Entonces, no tiene nada de malo querer llegar a esto, pero, ajá, ¿cómo lo aplicamos entonces? José y Marcelo. Profesor, esto demanda compromiso, Ujú. porque vemos algunos requisitos en cuanto a ese encargo, ¿no? A ese oficio que se va a desarrollar o a desempeñar. Excelente. Entonces, requiere un compromiso y requiere algunas características. Marcelo. Tengo dos preguntas, don Luis. Ujú. Ok, la primera. eh, esas cosas que dice ahí se tienen que tomar literal para la persona que va a hacer la obra. Esa es la primera. Y la segunda es, he visto, no ese es mi caso, bueno, no soy pastor ni mucho menos, ni nada, pero en otras personas que, vamos a ver, han mentido en el Evangelio y están buscando de nuevo hacer una obra aparte. Eh, ellos, ahí se puede sumar la confesión a su nuevo grupo, ¿o me equivoco? Esas son las dos No, preguntas. sí, la pregunta es bien profunda, Marcelo. Nuevamente son casos, cada casos hay que verlo caso por caso, porque muchísimas veces hay que analizar el corazón. Y fíjate, el apóstol Pablo, por ejemplo, tuvo que, y esto es simplemente lo podemos deducir, que él tuvo que, su ministerio no fue tanto entre los judíos, sino tuvo que ser entre los gentiles, que quizás por donde venía y su background, y Dios lo escogió de esa forma. O sea, hay pecados de una persona que no lo van a poder, lo descalifican para el ministerio como tal. Exacto. O sea, te descalifican si yo soy el pastor, o sea, por ejemplo, oye, yo soy el pastor y tengo dos mujeres. O sea, ¿cómo justifico yo eso sabiendo que Dios me está diciendo que no? Sabiendo que o sea, no puede ser, no puedo. Por eso es que precisamente tenemos problemas cuando los pastores o sea, Dios nos tiene a nosotros, a ustedes. O sea, Dios le exige más a quien les ha dado más. Dios espera más de quienes han recibido más. ¿Quién es esa persona que ha recibido más? Díganme ustedes, ¿quién es?
¿Quiénes son esas personas que han recibido más? Nosotros, por lo menos. Nosotros, tú, cada uno de ustedes, yo. Hemos recibido un montón. Por lo tanto, Dios espera más de mí. Realmente el estándar para mí es mucho más alto que para el otro. Todos tenemos que hacer lo mismo que Dios quiere, pero Dios espera mucho más de mí, porque yo sé más, porque me ha dado más y por lo tanto tengo una responsabilidad mayor. Entonces, hay pecados de público que hacen que una persona sea descalificada del ministerio. Segundo, bien importante también, nosotros podemos comparar también de lo que pasó antes de llegar a la fe y después de llegar a la fe, que es diferente. Tu miseria se convierte en tu ministerio, si yo lo hablé anteriormente, y eso y es muy fuerte, porque es lo que fue lo que hizo el apóstol Pablo y otras personas más, que estaban en el camino del mal, Dios los transforma y ahora se convierten al bien y lo hacen muy bien. Entonces, eso sí funciona. Pero el punto está en que nosotros tenemos que reflejar el carácter cristiano y para poder, sobre todo, ser ejemplos intachables. Y lo intachable, por supuesto, o sea, como seres humanos, no hay intachables, sino solamente uno, que es Dios. Juan, Somos como Pablo, tenemos un negro pasado, pero después desde que tomamos el arado, pues ya dejamos todo lo demás, ¿no? Entonces ahora queremos ser un buen testimonio para quién, para Dios, para Jesucristo, para que los reacios se conviertan a Cristo. sí, claro que sí, para que ellos vean eso. Y nuevamente, no es para nuestra propia gloria, o sea, queremos realmente reflejar el amor de Dios. Y esto es una pelea, esto es una pelea, hermano. Si, o sea, nuevamente tenemos que tener paciencia porque yo peleo todos los días con mis pecados, yo tengo mis demonios allí y el Señor lo sabe. Y no bajo la guardia, trato de todos los días de pedirle a Dios que me ayude, que lo glorifique, Señor, yo no quiero hacer esto. Igual que el apóstol Pablo, lo malo que no quiero hacer sí lo hago, lo bueno que no quiero hacer lo hago. Entonces, pero esto es un proceso y le pido a Dios que me ayude y cada día me esfuerzo para no, bueno, no hacerlo. Le digo, ¿por qué? Porque quiero dar un buen testimonio y quiero glorificar a Dios con eso, porque no lo quiero hacer. Dios mío, ayúdame, ayúdame. Para eso también tengo el sacramento de la comunión, que me ayuda y me fortalece, me da perdón y me fortalece para yo obtener. Pero eso es lo que vamos a ver. Entonces, bueno, hay pecados que descalifican a una persona, porque, porque no van acorde a lo que Dios está diciendo. Entonces, tampoco, como dice alguno, bueno, pastor, yo tengo una sola esposa, tengo como tres novias, pero una sola esposa. No, eso no es lo que dice aquí. Aquí entendemos lo que quiere decir. Prudente, decoroso, hospedador, son frutos del Espíritu como tal. O sea, en otras palabras, la persona que vaya a ser obispo debe tener estas características reflejadas en su vida como frutos del Espíritu como tal, y por eso es una persona que debe tener tiempo en el Evangelio y lo debe mostrar, y eso es una bendición. Pero ustedes han visto mucho, yo creo que ustedes, como nosotros, hemos tenido mucha experiencia, y una de las cosas que ustedes me han comentado y que lo hemos y que se ha visto en muchas iglesias lo hablamos en la primera clase, esa actitud de algunos pastores y de algunas organizaciones con que los de arriba son los de arriba, los mero mero, y miran a la gente de abajo como si fuesen poco. Eso no puede existir entre nosotros. Nuestra actitud tiene que ser como la de Cristo, tal cual, donde cada ser humano es importante, porque lo es importante para Cristo y lo es importante para nosotros. O sea, si quieren ser el primero, tienen que ser los últimos. O sea, y es así. O sea, así es como Dios lo quiere y eso es un regalo de Dios para nosotros. Muy bien. Terminamos aquí la extracción. La guía de metas, ya ustedes algunos lo han trabajado, pero de todos modos lo vamos a retrabajar. Hagan en su guía de metas, objetivos sobre su crecimiento bíblico. Am, Muchos de nosotros, creo que casi todos nosotros, corríjame si me equivoco, pero por ejemplo, casi todos nosotros venimos del mismo barco, o sea, tenemos la misma experiencia. Yo no profundicé en la palabra de Dios sino hasta tarde. Este, no tuve esa oportunidad. Vengo de una familia católica donde me bautizaron, gracias a Dios, pero iba a la iglesia de vez en cuando, sobre todo a ver a las muchachas, o cuando había comida, o cuando había en fin, está típico, 3 veces al año si acaso.
Más adelante sí empecé cuando ya estaba un poco más joven y empecé a estudiar y todo lo demás, pero llegué tarde. Me refiero a que no es como mis hijos que han crecido en la iglesia, es una bendición para ellos. Y ellos saben versículo y pam, se la saben. Yo sé lo que dice, pero a veces se me olvida en qué parte, en qué versículo está. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo me tengo que proponer, y o está siendo parte de mi objetivo de este año, mi propia guía de meta, es que quiero volver a releer el Antiguo y el Nuevo Testamento de forma periódica, por lo menos cada unas 2 o 3 veces más, para poder hacer una lista también de los versículos clave y aprenderme exactamente dónde están. Porque es que también nos volvimos flojos, como que tenemos la computadora. Entonces, sé lo que dice, entonces lo busco en Google y pum, me aparece enseguida el versículo. Pero a veces no tengo la computadora y necesito aprender. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de cuál puede ser un buen objetivo para alguien. Bueno, yo quiero hacer una lista de versículos claves en cuanto a esto y esto y esto. Creo que lo hicimos en una clase, lo que es el directorio para cada caso y así. Entonces, mejorar nuestro conocimiento bíblico es una. Crecimiento en un área específica de santificación, eh, y este es importante de santificación. Ah, cuando era niño actuaba como niño. Ahora que soy adulto actúo como adulto. Ya yo entiendo lo que Dios quiere. Lo he visto una y otra vez y es muy lindo ver cómo el Espíritu trabaja en nosotros y la palabra no retorna vacía. Entonces yo quiero que el Señor me ayude porque tengo algunas cosas que todavía tengo que resolver. Ah, yo he vivido con mi señora en los últimos, estoy hablando hipotéticamente, ¿no? Tengo 6 niños, o sea, he vivido con ella en los últimos 35 años, pero no estoy casado. Si ese es el caso y Dios quiere que vivamos bien, entonces una de las áreas específicas de santificación podría ser, me propongo resolver eso y casarme. Tengo 8 muchachos, 8 muchachos, Pedro, María, en Perentejo, y resulta que de los 8 muchachos ninguno está bautizado o 3 no están bautizados. Sabiendo que es importante que es el bautismo, entonces me propongo ayudar esas cosas. O sea, ¿cuáles son las áreas de crecimiento espiritual de mi santificación que yo necesito crecer y corregir? Y a veces necesitamos ayuda. A veces el espíritu quiere, la carne es débil. Hablen con sus consejeros. Nosotros estamos para orar por ustedes porque es importante y para ayudarlos en lo que sea posible de poder crecer juntos. Hierro pule hierro. Yo cuento con ustedes para que ustedes me ayuden a crecer. Ustedes son mis hermanos y ustedes pueden contar conmigo también para eso. Es un privilegio. Entonces, en toda intimidad y en todo secreto de confesión, podemos ayudarnos los unos a los otros. Así que si alguien tiene un área de crecimiento en el que quiero crecer, o sea, todos tenemos, recuerden que la naturaleza pecaminosa es de todos. Entonces, pero, por ejemplo, identifiquen, yo tengo más problemas con esto y necesito ayuda. Pastor, ¿cómo hago hermano, qué me recomienda que pueda hacer para pelear contra este pecado que me atormenta? Eso nos podemos ayudar mucho. Y sobre todo podemos escojan a la persona correcta pero ponemos eso en nuestra guía de metas y lo hablan con su consejero, para que ore por ustedes y lo ayude. Planes para el trabajo de compartir el evangelio. Bueno, entonces aquí es lo que estábamos hablando ya siendo un poquitico más específico, cómo quiero, cómo creo yo. Esta es la parte ministerial, ¿no? Dios da el crecimiento, ahora tú y yo decidimos dónde tiramos la semilla y cómo la tiramos. El crecimiento lo va a dar Dios, pero nosotros vamos a decidir cómo vamos a tirar esa semilla, qué vamos a hacer, dónde vamos a predicar, dónde nos vamos a reunir, cuál es la estrategia. Eso está muy bien. El Señor bendecirá acorde como Él quiera eso. Y ese es nuestro proyecto final. Producimos una guía de metas para ustedes y la comparten con sus consejeros, y que les sirva de guía también con alguien más que ustedes tengan. Ustedes van a ser esos consejeros, la antorcha de uno a otro para los que vienen, ¿no? Ah, y bueno, nuevamente se les pide trabajar haciendo la guía de metas y compartir un informe de este trabajo con su instructor, que soy yo.
¿Alguna pregunta? Claro, como decía alguno, claro como el barro, claro como el lodo. No, creo que estamos todos bien, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, la clase que viene es el jueves. No, mentira, hoy es jueves. Yo siempre ando, acabo de llegar de Milwaukee ayer y me vuelvo un 8 a veces. Creo que sí, la otra vez estaba poniendo la hora, entrando al chat una hora antes porque el reloj que tengo, para no estar cambiándolo de hora y hora, lo dejo en la hora de Miami. Cuando estoy en Milwaukee me volví un 8 otra vez. Entonces, bueno, hoy es jueves, la próxima lección es el día lunes a la misma hora de siempre que tenemos ahorita. Y les voy a poner nuevamente, oye, gracias a Arturo que me puso la lección, se lo agradezco mucho, tenía que hacer una presentación al seminario, fue muy bien, gracias a Dios. Y ahora les pongo entonces la lección número 5, el video introductorio, todo lo demás para que nos preparemos entonces para la lección siguiente, ¿ok? Bueno, sin más entonces, cerramos con una oración. ¿Alguno de ustedes quiere guiar la oración de clausura? ¿O quieren que yo cierre con la oración de clausura? Como ustedes quieran. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque a pesar de nuestras deficiencias, Señor, tú nos has moldeado. Nosotros no éramos otra cosa sino material desechable, enemigos tuyos, y tú, Señor, nos llamaste con paciencia, con mucho amor, y nos has transformado en algo grande, en algo glorioso, algo que no éramos nosotros, pero ahora es la persona que somos, ahora somos esa nueva criatura y nos deleitamos con tu trabajo. Gracias, Señor. Muchísimas gracias. Te pedimos que nos ayudes, Padre, a seguir a ser instrumentos, a estar agradecidos con eso que hiciste con nosotros y ser instrumentos de esa transformación para otros también. Queremos que otros te conozcan, Padre, de la misma forma en que te conocemos nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en esta vida de santificación para reflejarte. Queremos ser tus manos, queremos ser tu voz, queremos ser el amor y la luz que este mundo necesita. En un mundo donde el amor se enfría, hace falta tu amor. Y te damos gracias por darnos a nosotros. Hazlo crecer para que lo podamos compartir. En el nombre de Cristo, te pedimos esta y todas las cosas. Señor, protégenos. Protégenos contra las flechas del enemigo. Protégenos contra la maldad, esa lucha espiritual que hay ahí en la calle. Ah, estamos bendecidos de tener tu protección, Señor. Nunca partes tu mano de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi familia, los quiero mucho. Que el Señor